No sé si habéis estado alguna vez en un juicio. Quizá alguno de vosotros haya estado en un juicio, no lo sé. Pero no es necesario haber estado en un juicio para saber de alguna manera cómo funciona en España o incluso en otros países el sistema judicial, ¿verdad? Nada más que poner la televisión hoy en día y ver las noticias, nos bombardean con situaciones donde ha habido un delito, donde hay un juicio, aparece el juez, el acusado, el fiscal, la sentencia, etcétera, etcétera. Incluso el cine y la televisión también nos ha enseñado acerca de esto. Hay muchas películas que tratan de juicios y de acusaciones, de delitos, y etcétera. Por cierto, no sé si habéis pensado alguna vez por qué existen los jueces, los abogados, los tribunales, la autoridad, la policía, la Guardia Civil. Bueno, la respuesta es sencilla. Es por causa del pecado. Es por causa de infringir la ley. Ha sido necesario, ¿verdad?, que existan mecanismos para que humanamente se dé solución a esta constante tendencia del ser humano de infringir la ley. Pero fijaos que yo soy el segundo hermano de 4 y mi hermana mayor estudió Derecho. Para una familia sencilla y humilde como la nuestra era un privilegio tener un miembro que estudiase Derecho, que fuese abogada. Y eso de alguna manera pues al resto de miembros de la familia nos ha ayudado a entender cómo funciona el sistema judicial. Pero es que vemos en la palabra de Dios que Dios usa en ocasiones también esta terminología para ilustrarnos la salvación y la condenación. Y vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 2:1 que aparece a Dios Padre como el juez, a Jesucristo el Hijo como el abogado, dice allí la palabra del Señor. Y voy a leer en Reina Valera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la palabra de Dios también encontramos al fiscal de la acusación. ¿Quién es? El diablo, Satanás. Así se traduce precisamente la palabra diablo. Nos dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra de Dios nos ayuda a entender cómo funciona un juicio, ¿verdad? Pero existe un proceso dentro del sistema judicial que quizá no sea tan conocido. Y precisamente consiste en evitar llegar a juicio a través de un proceso que se conoce como arbitraje, mediación, transacción o conciliación. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que los abogados de los acusados y del defendido se ponen de acuerdo con el juez y pactan un trato de manera que el acusado restaura de alguna manera al ofendido y evitan llegar a juicio. Paga de alguna manera su pena, pero evita llegar al juicio. Y estaréis conmigo de acuerdo que siempre es mejor la conciliación, ¿verdad? Pero no siempre es posible, porque a veces la falta es muy grave, el delito es muy grande y no es posible la conciliación. Pero fijaos, hermanos y amigos, con Dios y la humanidad es diferente. Vivimos en un mundo que da la espalda a Dios, ¿verdad? Que rechaza a Dios, que no cree ni obedece a Dios, que está en guerra con Dios, enemistado con Dios. Pero aún así, Dios
desea la reconciliación con el pecador. Y esto es precisamente lo que nos dice el texto de esta mañana. 2 de Corintios 5, versículos del 18 al 21. El apóstol Pablo escribe acerca de la necesidad que el ser humano tiene de reconciliarse con Dios. Y nos explica cómo es esta reconciliación de Dios con el pecador a través de 4 características. Y antes de leer el texto, quizá estés hoy aquí por primera vez o llevas poco tiempo viniendo y quizás te estés preguntando, bueno, ¿por qué es necesario que yo me reconcilie con Dios? Bueno, es sencillo. El pecado ha puesto separación entre ti y Dios. Te ha enemistado con Dios. Eres su enemigo si aún no te has reconciliado. Por eso es una necesidad vital que tienes hoy de reconciliarte con Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que revela, Señor, el corazón del Evangelio, que revela tu naturaleza, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su obra, gracias por la salvación, por el perdón de los pecados, Señor. Oramos para que en esta mañana tú salves a aquel que aún no se ha reconciliado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermano, nos enseña 4 características de la reconciliación de Dios con el pecador. 4 características de la reconciliación de Dios con el pecador. La primera la encontramos en el versículo 18. La reconciliación proviene de Dios. La segunda la encontramos en el versículo 19. La reconciliación incluye el perdón. La tercera la encontramos en el versículo 20. La reconciliación demanda obediencia. Y la cuarta característica la encontramos en el versículo 21. La reconciliación es solo posible por medio de la obra de Cristo. Vamos a ver con la ayuda del Señor estas 4 características. No me habéis dicho cuánto tiempo tengo, pero espero no alargarme mucho. Antes de entrar en materia, brevemente explicamos el contexto para que entendamos lo que estaba ocurriendo. Pablo escribe la segunda epístola a los Corintios principalmente para presentar una defensa de su apostolado que estaba siendo puesto en duda por aquellos falsos maestros que estaban en la iglesia y que querían que los creyentes allí en Corinto no aceptaran las doctrinas de Pablo como doctrinas de Dios. Y recordad que Pablo había sido escogido por el propio Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Por eso, en los primeros capítulos, especialmente en el capítulo 3, Pablo habla acerca del ministerio, enfatizando que Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y nuestro ministerio se centra principalmente, hermanos y amigos, en predicar a Cristo. ¿Sabéis por qué? Dice Pablo a continuación en el capítulo 4, versículo 4. Porque
el príncipe, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por este motivo, no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. No nos predicamos para nuestro beneficio. Predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Para el beneficio de quién? Para el beneficio de los incrédulos, que tienen que reconciliarse con Dios, sabiendo que Dios, hermanos y amigos, en su soberanía, en su poder, de la misma manera que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, y esto alude a la creación, Génesis 1:3, es este Dios que ha hecho que nosotros podamos entender, nos ha iluminado a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, para que podamos entender el Evangelio y podamos reconciliarnos con Dios. Pablo enseña también que este ministerio conlleva sufrimiento, oposición, persecución, tribulación, pero es una leve persecución, una leve tribulación comparada con la gloria eterna que nos espera. Así que mientras estamos en este mundo, donde encontramos sufrimiento, hermanos, dice Pablo en el capítulo 5, que debemos procurar serle agradable a Él. ¿Sabéis por qué? Porque todos los creyentes vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y por eso tenemos que buscar en esta vida serle agradable, siendo conscientes de que el Señor demanda de nosotros esta obediencia, esta reverencia. Debemos vivir vidas que a Él le agraden. Ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dios nos ha hecho nuevos, nos ha regenerado, como veamos en esta mañana. Y precisamente esto es lo que Pablo estaba combatiendo. Los falsos maestros decían que podías vivir como antes, no hay ningún problema. Pero no, si eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora tenemos que vivir en novedad de vida, procurando ser agradable al Señor. En este contexto, Pablo escribe ahora acerca de la reconciliación, de estas 4 características de la reconciliación de Dios con el pecador. Y vamos a ver la primera, versículo 18. La reconciliación proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere? Y todo esto, bueno, lo hemos estado viendo en el contexto, pero especialmente a la salvación, a la regeneración, al nuevo nacimiento. Todo es un proceso que proviene de Dios. Hemos sido transformados por Dios. Hombres y mujeres pecadores, ¿verdad? Nos hemos convertido al Señor y somos nuevas criaturas que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra maldad y que queremos vivir en dependencia del Señor. Queremos vivir en esta novedad de vida donde el pecado no sea un hábito ya como lo era antes, que sea un accidente. Así que la reconciliación de Dios con el pecador proviene de Dios. Fijaos que aquí en este mismo versículo se repite tanto el verbo reconciliar como el sustantivo reconciliación. ¿Y sabéis lo que significa esta palabra? Significa cambiar, intercambiar, cambiar de enemistad a amistad. Y con respecto a la relación de Dios y el hombre, el acto de reconciliar es lo que Dios hace, es lo que Dios lleva a cabo, ejerciendo su gracia, su favor inmerecido hacia el hombre. ¿En base a qué? En base a la muerte de Cristo, en sacrificio sustitutorio, porque fue ese sacrificio el que hizo posible que Dios quedara satisfecho y sus demandas de justicia a causa del pecado quedaran satisfechas. Y con respecto a los hombres, en nuestra condición de pecado, en nuestra condición de enemistad con Dios, se nos ordena reconciliarnos con Dios. Se nos ordena cambiar esa actitud que tenemos hacia Dios.
y aceptar el regalo inmerecido de la gracia de Dios. Y de esta manera, hermanos, especialmente amigos, en esta mañana, tus pecados pueden ser perdonados y Dios te puede declarar justo, inocente, delante de su presencia, en Cristo. Esta misma idea Pablo también la escribió a los romanos y lo encontramos en el capítulo 5 de Romanos, versículos 10 y 11, dice allí la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra reconciliación significa también intercambio, pero fijaos, es un cambio de una de las partes inducida por la acción de otra parte. Y en el caso de Dios y el ser humano, la acción, quien hace la acción es Dios, quien induce a la otra parte a cambiar es Dios. Dios estaba reconciliando consigo mismo por Cristo. Pensemos en algún momento en nuestra vida, cuando te has reconciliado con alguien. Piensa cómo fue esa reconciliación. Normalmente, la parte que ha ofendido debería dar el primer paso, ¿verdad? E ir a la persona ofendida para pedirle perdón. A veces incluso ambas partes se ofenden. Entonces lo ideal sería que ambas partes se encontraran en el medio para pedirse perdón y reconciliarse. Pero fijaos, con Dios es diferente. Dios ha sido profundamente ofendido por tu pecado y por mi pecado. Pero Dios ha sido el que ha dado el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, todos los pasos, porque la reconciliación proviene de Dios. ¿Y cómo da Dios ese paso? No es cualquier paso. Ha sido por Cristo, sacrificando a su único Hijo. Un sacrificio extremo. Envió a su propio Hijo para hacer de mediador, y no solo esto, sino para dar su vida por ti y por mí, para ocupar tu lugar y mi lugar, para pagar tu deuda y mi deuda. Así es la reconciliación, hermano y amigo. Y fijaos que estos términos, reconciliación, reconciliar, aparecen en el Nuevo Testamento solamente en los escritos de Pablo. Efesios 2, del 13 al 16, Colosenses 1, 20 22, por ejemplo. Quizá Pablo tenía muy presente cómo fue su reconciliación con Dios, porque Pablo no iba buscando a Dios, ¿verdad? ¿Qué buscaba Pablo? Encarcelar, apresar, incluso matar a los cristianos. Pero Dios irrumpió en su vida, Cristo irrumpió en su vida, y Pablo se arrepintió y se reconcilió con Dios. Así que, hermanos, la reconciliación no es algo que el hombre decida, no es algo que tú lleves a cabo por tu propia iniciativa, es algo que proviene de Dios. Dice un comentarista al respecto, y cito: la reconciliación no ocurre cuando el hombre decide dejar de rechazar a Dios, sino cuando Dios decide dejar de rechazar al hombre. Dios nos estaba reconciliando consigo mismo por Cristo. ¿Qué significa esto? A costa de Cristo. A costa de Cristo hemos sido reconciliados. El sacrificio perfecto de Cristo era el único válido y aceptable para hacer posible nuestra reconciliación. Y así lo afirma también Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice así la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos
y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, amigos, es tan grande el interés que Dios tiene en tu reconciliación que ha hecho todo lo posible para que así suceda. Y además, fijaos qué gran privilegio tenemos como creyentes. Nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y la palabra ministerio tiene que ver con un gesto, un acto humilde. Servir las mesas, atender las mesas. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, asumamos y aceptemos el privilegio de servir a aquellos que no son creyentes, que son incrédulos, mediante el anuncio, la noticia, la proclamación del Evangelio, para que las personas se reconcilien con Dios. La reconciliación proviene de Dios. Él toma la iniciativa, lleva a cabo todo para que sea posible tu reconciliación. Incluso nos usa a nosotros, imperfectos pecadores, para ser sus heraldos. Y nos encarga este ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios por ello, hermanos. La segunda característica de la reconciliación entre Dios y el pecador la encontramos en el versículo 19. Incluye el perdón de los pecados. Dice así el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. De nuevo se repite la idea del versículo 18, ¿verdad? Dios estaba en Cristo. Dios estaba en la cruz del Calvario consiguiendo tu reconciliación y mi reconciliación. Pero fijaos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A qué se refiere aquí Pablo con la palabra mundo? ¿Estaba acaso Pablo queriendo dar a entender que todo el mundo va a ser salvo? ¿Que todo el mundo va a poder reconciliarse con Dios? No, ¿verdad? Porque entonces estaríamos hablando de una salvación universal que la Biblia no enseña. Aquí la palabra mundo, como también en otros escritos, en otras ocasiones que aparecen en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Juan, se refiere a la esfera de la humanidad, a personas de toda raza, tribu, lengua y nación. De tal manera amó Dios al mundo, a personas de toda raza, toda tribu, toda lengua, toda nación, que ha dado a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios estaba reconciliando por Cristo al mundo consigo a todos aquellos que habíamos de creer. ¿Y cómo es posible esto? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es lo maravilloso de la gracia del Señor, ¿verdad? Antes, cuando os pedía expresar algunas palabras al Señor en esta mañana, dos de vosotros había hablado del perdón de los pecados. Y dad gracias al Señor por el perdón de nuestros pecados. ¡Qué maravilla que tenemos perdón! Y solamente hay perdón en Cristo. Porque la reconciliación solo es posible si hay perdón de pecados, hermanos. Porque el pecado, como decía antes, ha puesto una barrera, enemistad, separación entre Dios y nosotros. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero fijaos, la buena noticia es que Dios está dispuesto a pasar por alto tus pecados, a perdonar tus pecados, y además de manera gratuita, si te arrepientes. Si te arrepientes de tus pecados, obtendrás el perdón de tus pecados y podrás reconciliarte con Dios. Y fijaos, termina el versículo diciendo, y nos encargó a nosotros
la palabra de reconciliación. Hemos visto en el versículo 18 el ministerio de la reconciliación y ahora dice la palabra de la reconciliación, y es muy interesante que aquí haya un cambio de estas palabras por parte de Pablo, porque al emplear esta palabra que es logos, confirma que el mensaje del Evangelio, el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación es verdadera y digna de confianza. Para los griegos, el uso de esta palabra, de logos, indicaba precisamente esto, que era algo verdadero, en contraposición con el uso de la palabra mito, que como todos sabemos indica lo contrario. Los filósofos griegos hablaban, por un lado, de los mitos ficticios y por otro lado, del logos verdadero. Así que, hermanos, Dios nos ha encargado la palabra de reconciliación, es decir, un mensaje verdadero, un mensaje digno de confianza, que proclama que hay perdón disponible para todo aquel que se arrepiente y sus pecados pueden ser perdonados por Cristo en Cristo y puede ser reconciliado con Dios. Dios ha dado todos los pasos para hacer posible tu reconciliación. Y estamos viendo 4 características de la reconciliación de Dios y el pecador. Hemos visto en primer lugar que la reconciliación proviene de Dios. En segundo lugar, que la reconciliación incluye el pecado. Y ahora vamos a ver en tercer lugar que la reconciliación demanda obediencia. Versículo 20. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En este versículo, hermanos y amigos, vemos la parte de responsabilidad que el ser humano tiene. Acabamos de ver que la reconciliación proviene de Dios. Todo lo ha hecho Dios. De hecho, hemos cantado, todo lo pagó. Tú no has pagado nada, yo no he pagado nada. Pues ¿por qué? Porque no podíamos pagarlo. Todo lo pagó. Pero fijaos, Dios pide una respuesta por tu parte. Y antes de llegar ahí, fijaos, comienza diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, estás escuchando bien, hermano. Eres un embajador en nombre de Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? No nos paramos muchas veces a pensar en este gran privilegio. Somos los representantes en la tierra del Dios y Rey que está en los cielos. Pero la palabra aquí de embajador se traduce como anciano. No tanto anciano como de avanzada edad, sino una persona experimentada en la vida, pero ojo, en la vida espiritual, en la vida de relación con Cristo. Es decir, para ser un embajador tienes que tener una experimentada vida con Cristo, una relación madura con Cristo. Tienes que haber estado firmemente anclado a Cristo. Somos embajadores, por lo tanto, si realmente vives a Cristo, si realmente el Espíritu Santo gobierna tu vida. No pretendas ser un embajador si tu relación con Cristo no está firme, no es madura. No seríamos unos buenos representantes de Dios. Somos embajadores y Dios nos ha capacitado para llevar el mensaje del Evangelio. Somos sus representantes y Él nos encomienda esta misión. ¿Sabe por qué? Porque las personas que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, de instituto, de colegio, no saben ni siquiera que están enemistadas con Dios. Y si lo saben, no son conscientes
de las consecuencias que acarrea estar enemistado con Dios. No son conscientes de la condenación eterna. Y por eso el Señor nos manda a nosotros, como sus representantes, para avisarles del peligro. Somos embajadores. Y fijaos, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El verbo rogar se traduce como desear, anhelar, pero con necesidad, con una necesidad imperiosa, como si Dios anhelase, desease, que entendieses la necesidad imperiosa que tienes de reconciliarte con Él. No hay mayor necesidad que el ser humano tenga en esta vida que reconciliarse con Dios. Y este es el mensaje, hermanos. Somos embajadores. El mensaje es reconciliaos con Dios. Es un mandato. Es un mandato que demanda una respuesta. No es un consejo, no es una consideración, es un mandato. Arrepentíos de vuestros pecados. Creer en Jesús. Él ha pagado el precio de vuestro rescate. Y no lo ha pagado con dinero, ¿verdad? Ni con oro, ni con plata. Ha sido con su sangre. Aquí la idea es que el mensaje que llevamos como embajadores del Rey que está en los cielos sea un mensaje de urgencia, que demanda una respuesta necesaria, que demanda un arrepentimiento para reconciliarse. Rendíos. El mensaje es sencillo. Rendíos al Rey y soberano, porque no tenéis posibilidad. Aquí la idea es la misma que cuando un gran imperio conquistaba un reino pequeño y el ejército asolaba la ciudad, el castillo, la fortaleza y no había manera de vencer. El rey que atacaba enviaba por delante a sus embajadores con un mensaje: rendíos, no tenéis posibilidad de vencer. Y le ofrecía un pacto. Esta es la idea, hermanos. Este es el mensaje que tenemos que llevar para que haya una respuesta al Evangelio. Ríndete a Cristo. Y en esta mañana, si estás aquí y aún no te has rendido a Cristo, no puedes vencer. Ríndete a Cristo, ríndete al soberano y Rey, ríndete a Dios y podrás ser reconciliado con Él. 4 características de la reconciliación de Dios y el pecador. En primer lugar, proviene de Dios. En segundo lugar, incluye el pecado. En tercer lugar, demanda obediencia. Y por último, en cuarto lugar, la reconciliación solo es posible por medio de la obra de Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos cantado también esto, ¿verdad? ¡Qué maravilla! La palabra reconciliación, como os decía, significa cambiar de enemistad a amistad, pero también se traduce como intercambio. Y aquí en este versículo vemos cómo se produce ese intercambio. Hay otra canción también que solemos cantar: glorioso intercambio. Aquí vemos ese glorioso intercambio. ¿Y cómo se produce ese intercambio, hermano y amigo? Al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, al Hijo de Dios, que es sin pecado, como la palabra de Dios afirma, como hemos cantado, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante, en el capítulo 7, versículo 26, encontramos esta idea también. Porque tal sumo sacerdote, como también se nos recordaba esta mañana con Jonathan, sin mancha,
Nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que al que no conoció pecado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el santo, el inocente, por nosotros, escucha esto, por nosotros nos hizo pecado. Por mi culpa. Por tu culpa. Dios trató a su único hijo como un pecador, como un maldito. De hecho, murió como morían los mayores malhechores, colgado, clavado en un madero, como un maldito. Fue tratado como culpable, siendo inocente. Fue tratado como un maldito, siendo bendito. Fue tratado como el mayor pecador, siendo santo. Cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Lo hizo para que tú y yo nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Pero fijaos, por tu causa, por mi causa, Dios lo hizo pecado. Pero Jesús no experimentó el pecado. Él no pecó. Él es santo, es justo, es inocente. Pero Dios lo trató como un pecador. ¿Para qué? Parte final del versículo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Primera de Pedro 2, versículos del 22 al 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, amigos, el propósito de todo esto es que Dios nos pueda mirar y nos pueda abrazar y nos pueda amar y nos pueda declarar inocentes. Nos pueda declarar justos aún siendo pecadores. Es lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario. Jesús estaba siendo tratado como un pecador, como un malhechor, siendo el único justo, sin pecado e inocente. Y nosotros, siendo culpables, siendo pecadores, somos declarados justos. Dios trató a su único Hijo como si hubiera cometido todos nuestros pecados. Y a nosotros nos trata como si hubiésemos vivido la vida perfecta, sin pecado, justa, que Jesús vivió. Así es Dios, hermano. Así es Dios, amigo. Dios ha hecho todo esto, ¿sabes para qué? Para que te reconcilies con Él. No tienes excusa. No tienes excusa. Dios ruega, desea, anhela que entiendas esta necesidad que tienes de reconciliarte con Dios. Termino. Tienes que saber algo importante en esta mañana. Se va a celebrar un juicio. El juicio va a ser para aquellos que no se reconcilien con Dios ahora. Y si no te reconcilias con Dios y compadeces delante de ese juicio, vas a ser declarado culpable. Y además va a haber pruebas en tu contra.
No vas a tener ninguna excusa. ¿Y sabes cuál es la condena? No es una condena mínima. Además, no hay posibilidad de rebajar la pena por buen comportamiento. Es una condena eterna. Es una eternidad sin la presencia de Dios, sin amor, sin compasión, sin consuelo, sin paz, sin gozo, sin felicidad, sin posibilidad de escapar. Es una condena en el infierno. Y ese juicio se va a celebrar, no lo dudes, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero hay una buena noticia en esta mañana. Ahora estamos en la fase donde es posible la conciliación. Sigue siendo culpable. Pero si aceptas tu culpa, si reconoces tu culpa, si te arrepientes de tu culpa y crees en Jesús, Él te va a salvar. Y ahora ocurre algo inaudito que no ocurre en un juicio normal. El juez tiene todo de cara para condenarte. Pero ahora llega tu abogado defensor y le dice al juez que no te condene, que la condena la paga él. Pero lo más inaudito es que el juez acepta el trato de tu abogado. Y yo me preguntaba, hermano y amigo, ¿qué lleva al abogado a ocupar tu lugar y mi lugar? ¿Y qué lleva al juez, que es su padre, a aceptar este intercambio? Vemos la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Y así es Dios, hermano, para que nos rindamos en adoración y alabanza a Dios. Y nuestra vida, como decía Pablo, sea predicar a Cristo. Llevar este mensaje como embajadores a un mundo que no conoce a Dios, que está en peligro de condenación, un peligro real, ¿verdad? Así es nuestra responsabilidad. Y qué privilegio tenemos de ser embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero si aún no te has reconciliado con Dios, en esta mañana te ruego, en el nombre de Jesús, que te reconcilies con Dios. Él te va a perdonar y vas a ser salvo. A Él sea la gloria. Amén.